Vamos, por supuesto, a dar nuevamente la bienvenida a todos los asistentes a esta clase de física de hoy día, miércoles 2, ahí dice 3, pero me estoy adelantando un día. Hoy día es miércoles 2 de diciembre, clase destinada para el cuarto medio B. Específicamente lo que vamos a ver hoy en física corresponde a la unidad de luz, ¿ya? Entonces la luz siempre ha estado intrínsecamente relacionada desde que nosotros somos chicos. Los estímulos visuales que nos provoca la luz despiertan muchas reacciones neuronales. ¿Ya? Cuando somos muy pequeños, siempre las abuelitas dicen así como, uy, no le pongan la luz en los ojos porque le va a hacer daño. Entonces siempre hemos estado crecimos ya con muchos estímulos lumínicos. Pueden ser naturales o artificiales, y eso es lo que vamos a hablar durante toda esta sesión correspondiente a física. Primero que todo, vamos a definir qué es la luz. Si ustedes se fijan en la pantalla, tenemos un recuadro negro. ¿Ustedes creen que ahí en ese recuadro hay luz? ¿O no hay luz? ¿Habrá ausencia o presencia de luz? Claramente cuando nosotros no vemos algo, la manifestación que decimos es, prende la luz, no se ve, ¿cierto? Sin embargo, entonces, en mi pantalla sí hay, dice Abdiel. Ojo, muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo una coloración negra. Sin embargo, somos capaces de visualizar ya lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Esta imagen que se produce ante nuestra visual. Por lo tanto, la definición de luz es aquella que corresponde a un tipo de energía que nos permite ver los objetos que nos rodean. ¿Ya? Siempre es importante saber que nosotros somos capaces de ver porque hay un tipo de onda, que es esta onda lumínica, ¿ya? Que es la correspondiente a la luz, que es aquella que es un tipo de energía que nos permite alumbrar ya el espacio en el cual nos rodea. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el día distinto de la noche porque nuestra mayor fuente natural de luz es el sol, el cual es capaz de brindar ya la energía para que nosotros podamos ver los objetos que los rodean. De la misma forma, la luz siempre va a provenir de una fuente de luz, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener en claro que van a existir diferentes tipos de fuentes de luz. Van a haber fuentes naturales y fuentes artificiales, ¿ya? Y dentro de ella vamos a clasificarlas de la siguiente forma. La clasificación de las fuentes de luz va a depender, primero que todo, según la naturaleza del cuerpo que la emite. Y cuando hablamos de quién la emite, nos vamos a referir a fuentes naturales o a fuentes artificiales. Una fuente natural de luz es aquella que emite la luz sin la intervención del hombre. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar como una fuente natural? Aquella que nosotros no intervenimos, donde nosotros no hemos realizado ninguna acción para que haya una luz, sino que de manera innata la naturaleza nos brinda ya esa emisión de energía. De la misma forma vamos a reconocer entonces las fuentes artificiales de luz, las cuales al contrario de las fuentes naturales corresponden a aquellas fuentes que emiten luz mediante la intervención de un hombre. Y aquí nosotros ya comenzamos a hablar de diferentes objetos tecnológicos que nos permiten alumbrar. Si vamos de camping, ocupamos linternas. Eso ya es una fuente de luz artificial. ¿Por qué? Porque mediante una reacción química provocada por las pilas, son capaces de generar esta energía en forma de luz que nos permite alumbrar dichos objetos. ¿Ya? Como se ve en el ejemplo, también tenemos las ampolletas creadas por Thomas Alva Edison y, por supuesto, las velas que nos alumbran. Al menos en mi casa siempre se corta la luz y una velita siempre ayuda ahí a no estar en absoluta oscuridad. Entonces, para que podamos comprender bien este concepto, es importante saber la naturaleza del cuerpo emisor porque ahí vamos a poder clasificar estos tipos de fuentes naturales o artificiales. En algunos ensayos de la prueba de transición, ¿ya? O en algunos ensayos mejor de la prueba de selección universitaria, ¿ya? De la PSU que daban antes que rendían los alumnos,
salen algunas preguntas como clasifica las siguientes fuentes según fuente natural o fuente artificial. Entonces siempre tenemos que tener en claro que la natural es aquella que es innata de la naturaleza y la artificial aquella que nosotros como seres pensantes, hombres, ya, o mujeres, por supuesto, hemos intervenido para poder lograr una emisión de luz. De la misma forma, tenemos otro tipo de clasificación para estas fuentes de luz, que es de donde proviene ya esta cantidad de energía que podemos observar. Y esto va a depender de la forma en la que se emite. Primero hablamos de dónde proviene. Podría ser natural o artificial. Y ahora nos vamos a la forma de emisión que tiene esta luz. Y aquí vamos a ver fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas fuentes que emiten la luz propia, es decir, que no están reflejando nada. Nosotros prendemos una ampolleta y la ampolleta inmediatamente comienza a iluminar el espacio donde obviamente está puesta. Sin embargo, en las fuentes secundarias va a ocurrir otro fenómeno. Y aquí vamos a empezar a relacionarlo con qué es realmente la luz. ¿Por qué? Porque en las fuentes secundarias ocurre un fenómeno ondulatorio que se llama reflexión. ¿Ya? Y la reflexión es cuando yo tengo la capacidad de reflejar algo que estoy absorbiendo. En este caso, ¿qué ocurre? Vámonos al ejemplo de esta bolita onda disco, ¿ya? Esta bolita onda disco, famosa durante muchos años, es capaz de emitir ciertos rayos de luz a diferentes zonas del espacio donde nosotros la tengamos. Entonces, lo que ella ocurre, lo que ahí pasa, es que esta onda, porque ya vamos a empezar a hablar que la luz es una onda, ¿ya? Va desde el centro de esta fuente, que sería una fuente, según su naturaleza, sería artificial, porque esa bolita fue creada por el hombre, ¿ya? Pero necesita un espacio que permita que refleje sus rayos. Si nosotros ponemos esa bolita, ya, no sé, en medio de la nada y no está reflejando otros rayos lumínicos, no es capaz de emitir luz. Por lo tanto, es necesario establecer que las fuentes primarias son aquellas que emiten la luz propia, sin embargo, las secundarias son las que reflejan la luz emitida por otro cuerpo. ¿Ya? Esa es la segunda forma que tenemos de clasificar las fuentes de luz. Primero, según la naturaleza, o sea, de dónde provienen, y ahora, según la forma de emisión que tiene cada uno de estos cuerpos. Vuelvo a reiterar que las fuentes primarias es cuando yo emito la luz propia. La linterna, por ejemplo, es una fuente primaria. ¿Ya? Una fuente secundaria es aquella donde reflejamos la luz de otro. Por ejemplo, cuando tenemos un espejo e incide un rayo de luz, ¿ya? El espejo es capaz de reflejar esa luz emitida ya por ese rayo que viene y lo refleja en diferentes direcciones. A eso me refiero con una fuente secundaria. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, esas son las dos clasificaciones que hemos visto respecto a las fuentes que nos brindan luz. ¿Ya? Y la última forma de clasificar la luz va a ser respecto a los materiales que reflejan, ¿ya? Que reflejan esta fuente de luz. Entonces, ¿qué materiales nosotros vamos a encontrar? Vamos a ver tres tipos de materiales. Aquellos que son transparentes, aquellos que son translúcidos y aquellos que son opacos. ¿Ya? Cuando hablamos de cuerpos transparentes, nos vamos a referir a aquellos que dejan pasar la totalidad de rayos de luz. Por ejemplo, una ventana. Si yo corro esta cortina, inmediatamente entran todos los rayos del sol. Por lo tanto, deja que pasen de manera directa toda esa cantidad ya de energía proveniente de esta fuente de luz. Sin embargo, hay otros espejos que son translúcidos, que tienen, o otros materiales que son translúcidos que tienen una cierta resistencia al paso de la luz. Y eso ocurre en los cuerpos que se denominan translúcidos. Una parte de los rayos de la luz pueden entrar,
pero otra parte se queda, es decir, no tenemos el 100%, sino que hay un porcentaje que puede entrar ya por este cuerpo que es translúcido, sin embargo, no es el 100% de los rayos provenientes de esta fuente de luz. ¿Ya? Y por último, hay cuerpos que se les denomina opacos, que son aquellos que se oponen ya al paso de cualquier rayo de energía. Y esos cuerpos no son capaces ya de permitir que pase este rayo de luz, sino que actúan como una barrera. Viene el rayo de luz, está este cuerpo que es opaco y los rayos no son capaces de penetrar en este tipo de cuerpos. Por lo tanto, a modo de síntesis de lo primero que hemos hablado en la clase, la luz ya es todo aquel tipo de energía que nos permite observar los objetos que están a nuestro alrededor. Esta luz siempre va a provenir de una fuente lumínica y esta fuente la podemos clasificar como según el origen natural o artificial, según la emisión que tengan estos rayos, que podrían ser fuentes primarias o fuentes secundarias, y finalmente clasificarlo respecto a los cuerpos que permiten el paso de esta fuente lumínica, que pueden ser transparentes, translúcidos y opacos, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya determinamos que esta fuente de luz es aquella que nos brinda la cantidad de energía para poder observar lo que tenemos alrededor, tenemos que dar paso a cuál es la teoría que nos podría explicar el comportamiento que tienen estos rayos que inciden ya sobre diferentes tipos de cuerpos para poder observarlos. Y es así como nos encontramos con tres grandes científicos que han propuesto características para explicar un fenómeno denominado luz, ¿ya? En la primera imagen vamos a ver a Christian Huygens. En la segunda imagen nos encontramos con el señor Albert Einstein y finalmente en la tercera imagen con el físico Isaac Newton. ¿Ya? Cada uno de ellos propuso diferentes teorías para el comportamiento de la luz. Vamos a conocer primero que todo la teoría ondulatoria, que dice que la luz solamente viaja como onda si se propaga ya en el espacio. La segunda teoría dice que la luz es capaz de emitir energía, por lo tanto se relaciona como un corpúsculo, ¿ya? Que son estas partículas que tienen energía, pero su masa es despreciable. Y la última teoría es una teoría que dice que la naturaleza de la luz es dual. Tiene entonces un poquito de onda y tiene otro poquito de cuerpo enérgico denominado corpúsculo. Quien manifestó cada una de estas teorías fueron los siguientes. Christian Huygens dijo que la teoría ondulatoria correspondía a la explicación de este fenómeno de la luz. Sin embargo, obviamente siempre hay un opositor acerca de los pensamientos científicos y de todo tipo. Isaac Newton dijo, no, yo no estoy de acuerdo con que tú digas que la luz se propaga como una onda, porque la luz también emite una cantidad de energía. Entonces no puede ser una onda, porque si emite una cantidad de energía con una masa despreciable, se transforma ya en un corpúsculo. Entonces Isaac Newton dijo, yo voy porque la teoría de la luz corresponde a una teoría corpuscular. Y eso fue lo que dijo Isaac Newton. Pero llegó el más grande de todos y dijo, a ver, Huygens por un lado nos dice que es una onda, modelo ondulatorio. Estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque la luz es capaz de viajar y de expandirse, ya de propagarse por muchos espacios. Entonces podría tener un comportamiento ondulatorio. Pero Isaac Newton también tiene razón, dijo Einstein. Y la luz también es capaz de generar esta cantidad de energía con la cual nosotros estamos observando ya lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, dijo, no es que ninguno de los dos esté equivocado, sino que ambos tienen razón, porque la naturaleza de la luz corresponde a la teoría dual. La luz tiene un comportamiento tanto de onda como de partícula. Por lo tanto, si en algún momento, chicos, tanto en la prueba que van a rendir ahora o en la carrera que ustedes quisieran continuar o en una conversación cotidiana, ya la luz
tiene una característica dual. Ella se puede comportar como una onda y a la vez como una partícula que emite energía denominada corpúsculo. Hasta ahí, cuarto medio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la clase? ¿Va bien, Abdiel? ¿Se entiende entonces cómo estamos caracterizando a esta ya denominada onda y corpúsculo llamada luz? Bienvenida Camila y Jennifer. Osvaldo también, que no estaban delante. Matías. Bienvenidos. ¿Ya? Entonces vamos a continuar para que alcancemos a ver todo el contenido respecto de la clase. Una vez que nosotros definimos entonces esta naturaleza de la luz, ya saben que tiene un comportamiento dual, tanto onda como partícula. Y cuando hablamos de partículas, y como hay una emisión de energía donde la masa es despreciable, lo podemos denominar corpúsculo. Por eso Isaac Newton dijo que su teoría se llamaba teoría corpuscular. ¿Ya? Continuamos entonces. Si nosotros nos dedicáramos solamente a especificar que la luz fuera una onda, tendríamos que caracterizarla como tal. Por lo tanto, cuando hablemos de la luz como onda, le vamos a dar apellidos. Es electromagnética y transversal, ¿ya? Es distinta al sonido. El sonido era mecánica, necesitaba un medio material para propagarse, y longitudinal. Sin embargo, esta es electromagnética intransversal. Por lo tanto, en medios transparentes y homogéneos, ojo, como la ventana, la luz viaja en línea recta. Esa es la explicación de por qué los cuerpos transparentes como las ventanas ya permiten el 100% de los pasos de la luz. ¿Por qué? Porque la luz viaja en línea recta. Entonces, si yo abro la cortina, entra. Si yo cierro la cortina, cuerpo opaco, no permite el paso de los rayos de las ondas lumínicas, ¿ya? Y resulta que si nosotros vemos esta teoría que explica que la luz es una onda, tenemos que saber qué rango tenemos nosotros para poder ver. Y aquí es cuando nos enfrentamos a este espectro electromagnético, ¿ya? Tal cual como nosotros habíamos hablado en la clase pasada de este espectro auditivo, que decíamos que iba desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, el espectro electromagnético no se mide en Hz, obviamente, pero sí es una cadena o es un espectro que se desarrolla en base a las frecuencias, ¿ya? Entonces nosotros vamos a obtener un rango de luz visible, que este dato es muy importante, que va desde la coloración roja anaranjada, ¿ya? Hasta la coloración púrpura. Ese es el rango de colores que nosotros podemos ver, ¿ya? Recordar que la luz blanca se genera por el cúmulo de todos los colores y el negro es la ausencia de color. Por eso nuestro espectro de luz visible va a ir desde el color rojo hasta el color púrpura. ¿Durante qué rango de frecuencias? En el rango de frecuencias que está por sobre los infrarrojos y por bajo los ultravioleta. Nosotros no somos capaces de ver las ondas de los microondas, por ejemplo, no somos capaces de ver las ondas de radio, ni las ondas de televisión, ni los espectros infrarrojos, tampoco los ultravioletas, los rayos X ni los rayos gamma. Solamente podemos visualizar el campo determinado por sobre los infrarrojos y bajo la luz ultravioleta, donde la frecuencia igual es alta, ¿ya? ¿Dónde se ve la frecuencia? Aquí, en Hertz. Aquí estamos hablando de rayos que tienen baja frecuencia, de ondas que tienen baja frecuencia y ondas que tienen alta frecuencia. Nosotros estamos en este camino. Ese es el espectro donde nosotros vemos desde una frecuencia de 10 elevado a 14 hasta 10 elevado a 15 Hertz, ¿ya? Por lo tanto, recuerden que el espectro electromagnético es acotado. ¿Y quién lo acota?
estos rayos que van desde la coloración rojiza hasta la coloración púrpura. Esa es la explicación de por qué nosotros vemos esos colores en el arco iris, porque esa es la única frecuencia en la cual nosotros podemos ver la generación de esta onda de luz. ¿Ya? Continuamos entonces. Mientras mayor sea la frecuencia, menor va a ser nuestra longitud de onda. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que siempre la velocidad de propagación se calcula como lambda, que es la longitud de onda, por la frecuencia. Si yo aumento la frecuencia, tiene que disminuir la longitud de onda para que la velocidad permanezca constante. Eso es una proporción inversa. Si aumenta una, debe disminuir la otra variable para seguir con esta velocidad de propagación constante, ¿ya? Entonces, hablando de esta velocidad de propagación, vamos a hablar de cómo se propaga la luz en el vacío. En general, siempre la luz va a viajar más rápido en medios más densos. Pero ustedes, si se fijan, ¿ya? La rapidez que tiene la luz en el vacío y en el aire es prácticamente la misma. En el vacío, por supuesto, va a viajar a 300.000 kilómetros por hora o 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Eso es un dato que igual tienen que manejar. 3 por 10 elevado a 8 metros segundo, ¿ya? Y a medida que nosotros empezamos a poner los medios más densos, ya empezamos a tener mayor oposición a este camino de la luz. Por lo tanto, podemos ver que a medida que aumenta la densidad de estos medios, como por ejemplo el agua y el diamante, la luz y su velocidad empiezan a disminuir. Y eso se explica porque a medida que tenemos más obstrucción en el camino, más partículas, más dificultoso hace que este cuerpo ya vaya propagándose por línea recta. Recordemos que la luz se propaga en línea recta. Entonces, si yo voy en línea recta y me encuentro con algo, tengo que desviar el camino. Si encontré otro camino y tengo otra obstrucción, voy haciendo que mi velocidad vaya disminuyendo. Esa es la explicación ya lógica de por qué disminuye la velocidad mientras más denso es el medio. Recordar siempre que aquí podríamos tener una aplicación de esta materia respecto a la ay, ¿cómo se llamaba? A la dispersión de la luz, ¿ya? Cuando nos dicen, según la ley de Snell, calcule cómo es el índice de refracción de la luz, y etcétera, etcétera. Ya, sin embargo, en el temario del DEMRE aparece el concepto de luz y sus características. Y eso es muy importante que lo tengan claro. Este dato del 3 por 10 elevado a 8 es algo que tienen que saber ustedes, porque si les dicen, calcule la longitud de onda de la luz, ¿ya? Si su velocidad es de, no sé, de 50 kilómetros por segundo, tenemos que primero sacar, por supuesto, la frecuencia, luego reemplazarla y calcular esta frecuencia o sea, esta longitud de onda que nos están pidiendo. Siempre desde esta fórmula, chicos. Esta fórmula en ondas es la más importante. Aprendiendo esa expresión, ustedes son capaces ya de determinar los parámetros que les pregunten, donde B es la rapidez de propagación, lambda corresponde a la longitud de onda, que es una distancia, la distancia de propagación, y la frecuencia corresponde a la cantidad de tiempo o sea, la cantidad de ciclos que se demora, que puede dar la onda en un segundo. ¿Ya? A eso nos referimos con frecuencia, propiedades de ondas. ¿Ya? Ahí obviamente estaba el dato que yo les decía, que la rapidez de propagación, que también en la luz se denomina como C, porque es una constante, es 3 por 10 elevado a 8 metros sobre segundos. ¿Ya? Y obviamente la luz en el vacío, la velocidad de la luz va a ser independiente de la frecuencia porque es un dato que permanece constante. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con la luz ya cuando viaja por un medio material?
cuando nos presentamos a diferentes frecuencias, porque recuerden que los materiales, cada uno tiene su propia frecuencia de vibración. Entonces, cuando nosotros avanzamos por diferentes medios materiales, vamos a tener que la velocidad de la luz va a depender de la frecuencia de cada uno de ellos. Tenemos que tener en claro que como la luz tiene un comportamiento dual, tanto de onda como de partícula, a medida que ella va propagándose en línea recta, ya va cambiando de medio, y cada uno de esos medios por donde pasa la onda tiene una frecuencia característica. Por lo tanto, la velocidad de propagación va a depender inmediatamente de la frecuencia que tengamos en ese medio. Por ejemplo, la luz roja, que es el color que tiene menos frecuencia, viaja más rápido en el vidrio que los demás colores del espectro visible. ¿Por qué? Porque si tenemos menor frecuencia, vamos a tener mayor velocidad de propagación. Ese es el ejemplo que ustedes tienen que tener en claro. ¿Por qué? Porque analizamos nuevamente la misma fórmula de velocidad igual longitud de onda por frecuencia. Lo importante, ya que tengan claro, es que el rojo es el color que tiene menor frecuencia dentro del espectro electromagnético, y el púrpura ya es el color que tiene mayor frecuencia dentro del espectro magnético, del espectro electromagnético, ¿ya? Y de la misma forma vamos a hablar un poquito acerca de la dispersión. Yo creo que ustedes con la profe tienen que haber hablado acerca de estas características de la onda, que corresponde a cuando yo tengo un rayo de colores o un rayo de luz que corresponde a toda la gama de colores, es el color blanco. Recuerden que todos los colores ya forman este color blanco, y cuando yo los paso por un prisma, ellos se dispersan, ellos se separan por sus longitudes de onda. Por lo tanto, cuando yo tengo la luz blanca y la paso por un prisma, se va a descomponer, y eso da origen ya a los colores que nosotros vemos en toda nuestra vida. Aquí volvemos a hacer énfasis que el rojo es el color que tiene menor frecuencia y el violeta es el color que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, a menor frecuencia, mayor velocidad de propagación. Ya esa relación es inversamente proporcional. De la misma forma, vamos a hacer hincapié en que la luz blanca está compuesta por una superposición de luces de distintos colores. O sea, cuando se unen todas, formamos esta luz blanca. Y cuando se dispersan, vemos la formación de todos los colores del arco iris. Cada uno de estos colores corresponde, por supuesto, a una onda de luz del espectro visible que nosotros ya conocimos, que era el espectro electromagnético, que tiene una frecuencia determinada. Todos los colores, chicos, que nosotros podemos ver gracias a esta energía que transporta la onda de la luz, ¿ya? Nos permite relacionar cada color con una frecuencia determinada. Por lo tanto, el rojo tiene distinta frecuencia al naranjo, el naranjo distinta frecuencia al amarillo, distinta frecuencia al verde, al azul y al violeta. Ningún color puede tener la misma frecuencia, porque si no, no podríamos diferenciarlos, ¿ya? Y por supuesto, al pasar a través de un prisma, los colores se separan entre sí. Y este efecto de separación de los colores que componen la luz blanca lo conocemos como dispersión o descomposición de la luz, ¿ya? Que es cuando estos rayos se empiezan a separar y cada uno da origen a un color que tiene una frecuencia determinada. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Abdiel, que es mi comentarista. ¿Estarán todavía por ahí? Cuartos medios. Eso, Abdiel, muy bien. Obviamente Josué, José Luis, Felipe, Benjamín, Maximiliano, Bruno, Matías, Jennifer, Camila y Osvaldo pueden comentar durante la clase. Yo estoy atenta ahí al chat, ¿ya? Vamos a cerrar ahí.
Vamos entonces a entrar a la parte final de la clase que tengo preparada para ustedes, que es para entender, por supuesto, la dispersión de la luz. Esta dispersión de la luz blanca es la que da origen al arco iris. Por eso yo les decía que las tonalidades que nosotros vamos a ver siempre en el arco iris parten de este rojizo y terminan con el púrpura. ¿Por qué? Porque tienen diferente frecuencia, ya que va a depender de cada color que nosotros estemos viendo. ¿Por qué? Porque se dispersa al pasar por un prisma. ¿Qué prisma podría estar dado? Por las gotas de la lluvia. Siempre nosotros nos damos cuenta que llueve y salen los rayitos del sol y empieza este espectáculo natural que se denomina arco iris. ¿Ya? Por lo tanto, en la formación de un arco iris, la luz experimenta dispersión en las miles de gotas que tenemos de la lluvia, ya que forman estas capas de agua en la atmósfera. Y estas gotas asumen el comportamiento de un prisma. Entonces, esta luz blanca que emite los rayos del sol son capaces de dispersarse al pasar por estas gotitas de lluvia y generan, por supuesto, el espectáculo, uno de los espectáculos naturales más bonitos, que se denomina arco iris. A algunos les gusta, a otros no, ¿ya? Pero esa es la explicación física del por qué ocurre, ¿ya? Finalmente, entonces, vamos a hablar un poquito de los tipos de luces, ¿ya? Y los tipos de luces van a corresponder a un comportamiento ondulatorio, ya, porque ya sabemos que es un corpúsculo porque emite energía, pero que se propaga porque es una onda. Entonces la luz blanca, que nosotros dijimos que era esta superposición de todos los colores cuando forman este rayo blanco, corresponde a un tipo de luz incoherente. ¿Por qué hablamos de luz incoherente? ¿Por qué? Porque está formada de distintos colores y cada uno de estos colores tiene una frecuencia. Entonces, para que nosotros podamos ver la luz de una ampolleta, lo que ocurre es el fenómeno ondulatorio que está al lado. Todas estas ondas que aparecen aquí están revueltas, ya por eso le llamamos incoherente. Están formando como un enredo de ondas porque cada una vibra en una frecuencia diferente. Las perturbaciones que generan esa onda corresponden a los colores y cada color, como ya lo habíamos visto, tiene una frecuencia específica. ¿Ya? Y como se encuentran fuera de la fase, están unas desfasadas con respecto a la otra. Una va más rápido, la otra tiene mayor altura, la otra vibra poquito, entonces va como un gusanito. A eso se le llama un conjunto de ondas incoherentes, es decir, que no se juntan en ningún punto, pero que juntas forman la luz blanca. ¿Ya? Otro tipo de luz corresponde a la luz monocromática. La luz monocromática hace referencia, por supuesto, a la luz que tiene solamente un color. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con estas luces para que sean capaces de emitir solamente un color? Es que estén formados por ondas de la misma frecuencia, pero que están fuera de fase. Eso quiere decir que tienen toda la misma frecuencia, pero no están vibrando al mismo tiempo. Entonces vamos a tener el mismo tiempo para formar un ciclo, porque tienen la misma frecuencia, pero unas van a empezar antes, otras empiezan después. ¿Ya? Y ese conjunto de ondas que se denominan monocromáticas forman las luces que tienen un solo color. Ejemplo de eso, las luces que aparecen ahí en la pantalla y el ordenamiento de las ondas donde todas tienen la misma frecuencia, pero comienzan a perturbarse a distinto tiempo, ¿ya? Y un ejemplo de este tipo de luz es la luz LED, que está súper, mega, ultra, full de moda, ¿ya? Que nos permite tener ahorro energético y más encima poder experimentar estas luces de colores que ahora todos ambientamos un poquito nuestras piezas con hartas luces, o ahora que viene la Navidad, muchos armamos el arbolito y tenemos estas luces monocromáticas decorando nuestra casa. Y por último, vamos a hablar de las luces que se forman, o de la luz, mejor dicho, que se forman por ondas muy ordenadas. Sabemos que la luz blanca es incoherente porque todas las ondas están vibrando a diferentes frecuencias y de manera desordenada. Sin embargo, cuando pasamos a la monocromática, dijimos que ya,
no tienen distinta frecuencia, todas tienen igual frecuencia, pero aún así no encuentran una fase. Sin embargo, cuando esas ondas de la misma frecuencia se ordenan, ¿ya? Y se están en la misma fase, este tipo de onda se pasa a llamar luz láser. Y eso es lo que nos permite decir que este tipo de onda se llama coherente. ¿Por qué la luz láser es un tipo de onda coherente? Porque está ordenada, entonces tiene coherencia de principio a fin. Todas empiezan en un punto y terminan en el otro. Y al mismo tiempo están vibrando con la misma frecuencia. Por lo tanto, de la luz blanca que es incoherente, cuando todas tienen distinta frecuencia, se alinean, ¿ya? Y tienen la misma frecuencia, pero están desordenadas, se llaman luces monocromáticas. Pero cuando estas monocromáticas se ordenan y son capaces de comenzar en el mismo punto y seguir conservando su misma frecuencia, se denominan luz láser. Esos tres tipos de luces podrían preguntárselos durante la prueba de transición. Recordar que es incoherente porque es desordenada, cuando es monocromática tiene la misma frecuencia porque refleja solamente un color, y cuando es luz láser tiene la misma frecuencia pero están todas ordenaditas. Por eso acuñamos el concepto de luz coherente, ¿ya? Entonces, para poder sintetizar lo que hemos visto durante la clase del día de hoy, vamos a hablar que la luz posee una naturaleza dual propuesta por Huygens, por Newton y finalmente por Einstein, que dijo que se comportaba como una onda, que era del tipo electromagnética en transversal, y como partícula porque transmitía energía. ¿De dónde proviene esta luz? De fuentes primarias o secundarias y podrían ser artificiales o naturales. De la misma forma, sabemos que la luz se descompone a través de un prisma y esa dispersión de los rayos da origen a un fenómeno como el del arco iris, ¿ya? Y por último, sabemos que la luz se transmite por diferentes tipos de medio, podría ser un medio material o en el vacío. Cuando hablamos de un medio material, vamos a decir que la rapidez va a depender de la frecuencia que va a llevar a la luz, y cuando hablamos del vacío, la rapidez es constante y tiene un valor de 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo y no depende de la frecuencia. Espero que les haya gustado la clase. ¿Les gustó la clase o no, chiquillos? Cuéntenme.